Bienvenidos, muy buenas tardes a todos. Es un placer tenerlos hoy, martes 15 de junio, en este encuentro organizado por el Consulado Argentino y Centro de Promoción de la República Argentina en Barcelona. Contar con la presencia de Laureano Debat, de Marca Ellas, de María Angulo y de Saray Encinoso para compartir este encuentro denominado Buenos Aires, 10.000 kilómetros de amor. Les agradezco desde ya a los participantes, a los intervinientes por su colaboración y su buena predisposición y a toda la gente que nos está viendo en este mismo momento. Tampoco quiero dejar de pasar la oportunidad de felicitar públicamente a Laureano Debat por el premio Unicaja de artículos periodísticos, eh, por el artículo Hoteles y Libros, el eterno check-in que ha ganado este año. La verdad que es, bueno, es un orgullo. Y bueno, nada, comentarlo para que el público sea de público conocimiento. Bueno, Eh, gracias. Así que de parte del Consulado Argentino les agradezco a todos. Ahora voy a pasarle la palabra a Laureano Debat, que va a presentar a los otros protagonistas de este encuentro y espero que lo disfruten mucho. Bueno, gracias Hernán. Gracias al Consulado Argentino. Echamos de menos los encuentros ahí con las empanadas en el consulado, y estábamos hablando ahí antes de que empezara todo esto. Así que esperemos que en septiembre, con la mayor parte de la gente vacunada ya, podamos reencontrarnos, porque el Consulado Argentino de Barcelona es muy activo a nivel cultural y apoya muchas de estas iniciativas. Así que nada, quiero agradecerle públicamente al trabajo que hace el consulado y a Hernán Francese específicamente. Unas cuestiones técnicas antes de empezar. Los participantes entran sin audio por el tema de los ruidos y todo, cualquier mínimo ruido se puede generar mezclar, entonces así que vamos a, en un momento, dentro de un rato, después de que pasen algunos ejes y algunas preguntas, vamos a abrir el turno de preguntas y lo pueden hacer a través del chat, ¿sí? ¿Les parece? Para si le quieren preguntar algo a Saray, a Marco o a María. Les quiero mandar un abrazo a la gente de Argentina que está conectada, a la gente de España también. Y voy a ser muy breve para presentar a los tres, porque tienen vastos currículums los tres y sería bastante largo presentarlos como es adecuado. Así que les voy a comentar por qué están acá, por qué han sido invitados, invitadas y su relación con Buenos Aires. Dos escritoras y un escritor españolas y español, ¿no? Tres españoles que van a hablar sobre Buenos Aires y sobre Argentina. María Angulo, este es el último libro de María Angulo, Inmersiones. María Angulo es una pieza fundamental en los puentes que se tejen entre todos los países de habla hispana en la crónica literaria. Generaciones enteras de alumnos y alumnas de María han leído cronistas latinoamericanos y argentinos por iniciativa de María. O sea, María es de esas personas fundamentales para establecer estos puentes que siempre se habla, pero que muchas veces no ocurren en la lengua, en castellano vinculada a la crónica. Y este libro, Inmersiones, es una investigación, bueno, sobre todo vinculada a la crónica de viaje. Aparecen muchos cronistas argentinos y argentinas, desde Rodolfo Walsh, Martín Caparrós, Roberto Hercher, Leila Guerriero, María Moreno. Así que bueno, muchas gracias María por estar acá. María vivió en Buenos Aires y va a hablar un poquito sobre su experiencia en Buenos Aires y su deseo de estar allá y de volver. Marca Elias, su último libro también tiene que ver con Buenos Aires. Cierra de alguna manera la saga que venía escribiendo Marc sobre las ciudades en las que vivió, sus ciudades, ¿no? Que empieza por Barcelona, sigue por Caracaos, Drogotá y Neuros Aires es su último libro. En ese afán de renombrar, o sea, de habitar las ciudades, de escribir las ciudades, de apropiárselas, pero de renombrarlas. Renombrarlas tocando una fibra que no solo es personal, que parte de lo personal, pero que abarca a mucha gente. Desde que salió Barcelona, mucha gente asocia a Barcelona con Barcelona, o sea, ese poder de nombrar que tiene la literatura, y sobre todo alguien como Marc, ¿no? Eh, en Buenos Aires, bueno, es un libro poliédrico, heterodoxo, experimental, propio de la estética que tiene Marca al momento de establecer sus propuestas escénicas. Entonces encontramos desde crónica de viaje, diario, un trabajo con la cita literaria muy complejo y muy bueno. Un libro con mucha lectura, es una experiencia muy leída sobre Buenos Aires.
y noches, amores, desamores, encuentros, de todo un poco. Es un libro muy recomendable, y aprovecho para saludar a los amigos y amigas de Libros del Zorzal que editaron este libro y agradecer a Marc por estar acá. Y Saraya Encinoso, por último, su último libro, primero y último libro, también va sobre Buenos Aires, y es un libro muy propio de estos últimos años y medio que hemos vivido, de una de estas narrativas de la inmovilidad. El año que no viajé a Buenos Aires, de Ediciones Menguantes, les mandamos un abrazo también a la gente de Menguantes, y un abrazo también a las ediciones de la Universidad de Barcelona, que es el que editó el libro de María, me había olvidado de eso. ¿Qué tiene el libro de Saray? Básicamente que es un libro de viajes, pero que es parte de la antinomia, que es decir, del no viaje, ¿no? La preparación, el deseo del viaje, las listas, las lecturas, la música, todo lo que hace a la estancia previa a viajar. Saray estuvo preparando un viaje a Buenos Aires, la pandemia no le dejó, pero aprovechó y sacó un libro que pone en jaque, ¿no? Ya venía, que recoge una saga que ya venía discutiéndose a través de las nuevas tecnologías de Internet, de Google Earth, de lo que era viajar, que era el desplazamiento, ¿no? Estas cuestiones que en los últimos años se ponen en jaque, que la pandemia profundizó. Pero tampoco es un libro desde el llanto, digamos, no es un libro triste, sino es un libro alegre, un libro sobre el deseo de Buenos Aires, ¿no? Sobre el deseo. Uno termina de leer El año que no viajé a Buenos Aires y siente que viajó a Buenos Aires. Por eso se pone bastante discusión qué significa viajar, qué es desplazarse. En definitiva, un género que está en permanente mutación. Les agradezco mucho a los tres por estar acá, y vamos a partir de esta charla a través del mito de origen que menciona Saray sobre Buenos Aires, sobre su deseo y su obsesión con Buenos Aires, que tiene que ver con su familia, con su padre y con la música de Buenos Aires. Me gustaría que nos cuentes un poco cómo es el germen, cómo nace que es lo que nace en el libro, y después trasladar la pregunta a María y a Marc, que vivieron en Buenos Aires, que la leyeron, que la vivieron muy plenamente y que han trabajado ahí. ¿Cuál fue su mito de origen? ¿Cuál fue esa primera imagen, esa primera idea que se forjó en Buenos Aires que les generó ese deseo y esa obsesión por ir a visitar? ¿Audio? ¿No tienes audio? ¿Por qué no? A ver. Ahí está, perdón. Ahí va. Ahora, actívalo. Ahí está, perdón. Bueno, muchas gracias. Pues, digamos, mi obsesión por Buenos Aires, como decía Laureano, es una obsesión heredada. No tiene mérito, porque realmente yo empecé a interesarme por Buenos Aires y por Argentina sin darme cuenta. Cuando era pequeña, a mi padre siempre le ha gustado mucho la música y pasó de escuchar pues, los típicos cantautores de la nueva trova cubana a interesarse por la música de Argentina, pero en concreto por el rock argentino. Entonces yo me pasé mi infancia escuchando primero a Fito Páez, luego a Spinetta, Charly García, Gustavo Cerati, y claro, los escuchaba, pero realmente los escuchaba sin querer. Yo cuento una anécdota, que es una imagen que tengo en mi cabeza desde siempre, y es recordar a mi padre lavando el coche mientras escuchaba La Casa Desaparecida de Fito Páez, que es una de las canciones que yo primero recuerdo haberme aprendido de memoria, que tiene, no sé, puede que 11 minutos dure la canción, que yo no tenía ni idea, por supuesto, de lo que estaba cantando, y además no me gustaba Fito Páez, entonces me indignaba un poco cada vez que estaba en mi cuarto y tenía que escuchar de fondo la música que él ponía, ¿no? Reiteradamente. Pero con el tiempo, poco a poco, pues no solo me las fui aprendiendo, sino que fui empezando a cogerle esas cintas y luego esos CDs y a subírmelos a mi cuarto y a escuchar esa música. Y a interesarme no solo por la música en sí, sino también por lo que decían las letras. Y fue, digamos, una especie de hilo del que tirar, empezar a ver pues, qué relación tenía el rock con la historia de Argentina, con la dictadura, con la guerra de las Malvinas. Digamos que fue una forma de entrar en el país, pero luego pues seguí por otros caminos, ¿no? Pues con las lecturas, por supuesto con el boom latinoamericano, ¿no? En concreto con la parte argentina, pero no solo con Argentina, que supongo que a lo mejor a esa parte habría llegado de todas formas, porque es algo que digamos que coincidió con mi época, con mi juventud, ¿no? Pero luego también con el tiempo pues también descubrí que tenía unas raíces familiares, que mis tatarabuelos habían emigrado a Argentina a finales del siglo XIX, que mi bisabuelo había nacido allí, pero eso fue ya como a posteriori. Primero empecé, digamos,
con la música, que fue lo primero y para mí es lo fundamental y lo que más asocio a Argentina y me gusta que así sea porque para mí la música es muy importante en mi vida. Y luego fue la familia, y luego, bueno, luego fue la literatura, y luego fue la familia, y al final, digamos que a lo largo de toda mi vida tengo épocas o momentos o anécdotas que relaciono con la música y que sin querer relaciono con Argentina y especialmente con Buenos Aires, a pesar de que nunca he estado allí, pero de que espero estar en algún momento allí. María, Marc. Eh, si queréis, no sé si se me oye. Sí. ¿Sí? Bueno, pues en parte de lo que ha contado Saray, para mí también en un principio es algo heredado. Yo, bueno, soy hija de la transición y mis padres eran de los de las manifestaciones después de Franco y mucho después y demás, y de Atahualpa Yupanqui, y de Quilapayún y de todas estas músicas. Y del no a la OTAN y de muchas de estas batallas y guerras y de este ambiente de esa época en España. Y las Abuelas de Mayo era un símbolo, los pañuelos y su lucha. Y entonces, bueno, yo recuerdo perfectamente cuando llegué a Buenos Aires y estaba en la Plaza de Mayo. O sea, para mí fue impresionante, realmente me emocioné, porque es como, no sé, como de esas plazas a las que dices, bueno, alguna vez en la vida quiero estar ahí, ¿no? Y muchas veces cuando he estado allí, siempre que paro, o sea, que vas de un lado para otro para pillar el subte o cualquier cosa, cuando estoy ahí en la plaza digo, para un momento, tía, que estás aquí, o sea, date cuenta de lo que está pasando, que es muy importante, ¿no? Entonces eso lo tengo como muy metido en las entrañas. Luego tuve la oportunidad de ir cuando fui en el 2011 y ya fue un poco por mi trabajo, ¿no? Porque llevaba tiempo trabajando en lo que aquí en España se llama más periodismo literario y que allá ya se ha impuesto el nombre más de periodismo narrativo o de crónica, y justo había leído El rastro de los huesos de Leila, que lo habían premiado en el 2010, ¿no? Y dije, voy a pedir una beca. Y tuve la suerte que me la concedieran, ¿no? Y no se me ocurrió nada más y nada menos que decir, bueno, voy a estudiar desde Roberto Alt hasta Leila Guerriero. Evidentemente no pude estudiar todo eso, pero bueno, estudié mis cosillas que luego me ha seguido cundiendo, pero básicamente esos son un poco los dos lugares que yo podría encontrar como señeros, ¿no? Del porqué, ¿no? De ir para allá. Vale. Bueno, en mi caso, no sé, no recuerdo como un origen. Sé que con los años no sé, como a partir de vivir en Sao Paulo, luego en Caracas, luego siempre, bueno, había esa idea de ir a Buenos Aires, no ir, y hasta que fui, ¿no? O sea, era un poco por la música, sí. O sea, me di cuenta que en Latinoamérica era muy importante el rock argentino y que en España, pues, como en tantas cosas, no se tenía ni idea. Que aquí solo había llegado Calamaro y el Rot, y luego, bueno, pues claro, cuando empiezas a escuchar Sumo, Luca Prodan y Charlie, bueno, y otras cosas que son mucho más interesantes, ¿no? Y te llenan más. Pero bueno, digamos que es un proceso, ¿no? También por las lecturas, no sé, yo, digamos que me fue entrando por todos lados, ¿no? O sea, cuando yo estudié cine, terminé haciendo un corto a partir de un cuento de Cortázar. Y bueno, en mi breve incursión en el cine, que por suerte dejé, porque era muy complicado, y luego, bueno, cuando ya más en los temas teatrales, pues me acuerdo que sí, yo no sé si fue la primera o la segunda vez que fui, fue en un festival de teatro, coincidió con el festival de teatro allá, y bueno, y ahí entré en toda esta dinámica del off porteño. O sea, era como por el 2007 o así, de ver muchas obras. Y bueno, yo siempre digo que las dos únicas veces casi que he llorado en un teatro ha sido ahí en Argentina, ¿no? Entonces, bueno, no sé, o sea, como de experiencias como muy emotivas, empiezas ahí. Y también he visto obras horrorosas, obviamente, pero digamos que ha habido siempre una conexión con la producción cultural, ya sea musical, cinematográfica, teatral, artística, bastante fuerte. Y luego, bueno, al vivir allí y conocer a la gente que forma, bueno, a los creadores de estos, al final todo ha sido muy personal, muy visceral, ¿no? O sea, muy de la gente de allí, ¿no? Y creo que eso es lo que intenté reflejar en Neurosaires, que a pesar de que es un libro muy mío, hay muchas voces, ¿no? En el sentido de que Sí, pues, sí. es un homenaje a mis amistades reales, digamos, y literarias, ¿no? Entonces era un poco esa idea, porque ha sido una ciudad donde, bueno, todas estas relaciones con toda esta gente ha sido muy potente, ¿no?
Bien. Bueno, esta actividad se llama Buenos Aires 10.000 kilómetros de amor, porque es más o menos los kilómetros que separan la península ibérica de la provincia de Buenos Aires, del puerto de Buenos Aires, y también por la canción de la portuaria, ¿no? 10.000 kilómetros de amor. Un grupo que en su estética, en su poética y en su música tiene mucho de migración y de migrantes, ¿no? Y ahora vamos a meternos con el libro de Marc y con lo que dice al inicio, ¿no? Hablando de esta idea de amor. Porque Marc, en su cuarto libro, con esta saga de ciudades, hace como una especie de revisión de lo que siente por las otras ciudades, ¿no? Y dice que Barcelona no le inspira deseo, que Bogotá es inspiradora pero que nunca la amó, que el amor por Caracas se volvió tóxico y que cada vez que va a Buenos Aires la ama más, como si fuera un amor infinito, ¿no? Que nunca se acaba y que roza la obsesión. Quería preguntarte, Marc, ¿por qué ese amor por Buenos Aires es tan diferente al resto que sientes por otras ciudades? ¿Por qué esa diferencia? ¿Y en qué punto se encuentra ahora? Y también al resto, ¿no? A Saray y a María, sí, en su amor por Buenos Aires, donde digo amor también puedo decir odio, ¿no? Se están de la mano nada más cosas. Usan otras ciudades para comparar también, ¿no? Con ese deseo, ese amor por Buenos Aires. Yo creo que, bueno, en mi caso en parte es porque en Caracas viví 4 años y pico, en Bogotá, o sea que en Buenos Aires, digamos, viví un tiempo, pero que luego he vuelto muchísimas veces, ¿no? Entonces he vuelto, he estado como un mes o 2 y cuando ya empezaba a estar harto, o sea, cuando ya la cosa, estas cosas de Buenos Aires que empieza la neurosis ya a subir a todo el mundo a tu alrededor, pues ya me iba, entonces cada vez se va renovando ese afecto, ¿no? Y no sé, siempre las últimas veces la he vivido muy intensamente y por eso creo, y no se agota, ¿no? Es que es como inagotable incluso en contextos, bueno, esta idea de vivir siempre en crisis o le das una nueva vuelta de tuerca a la supuesta crisis, que ya es un estado permanente de vida de allí, de la ciudad y del país, pues a mí me genera, bueno, no sé, cada viaje me aporta cosas nuevas y yo aporto mínimamente algunas cuando hago algunas cosas, pues y en esa retroalimentación pues se mantiene la llama, ¿no? de esta relación. Y para mí sí, o sea, yo me muero de ganas de volver siempre, o sea que ahora, digamos, ahora ya casi estoy batiendo el récord en no ir en los últimos 15 años, siempre iba una vez por año, y ahora ya va a hacer casi 2, y bueno, sí, es muy triste, pero esperemos que pronto se pueda ponerle remedio, ¿no? Es esas relaciones que funcionan porque viven en casas separadas, ¿no? Como no pasan tanto tiempo juntos, eso, o sea, no vivimos cada uno en nuestro piso. Tú como no sabes. Yo iba a decir un poco eso, en parte, o sea, la idea del amor como de un amante o algo así, ¿no? Porque Buenos Aires es un poco un tópico, ¿no? Pero es como una montaña rusa. O sea, es que estás arriba y estás abajo y estás arriba y estás abajo todo el tiempo y siempre se están renovando y siempre se están inventando algo nuevo. En el ámbito, desde luego, de la crónica, siempre están dándole una última vuelta. No sé, por ejemplo, en Anfibia, cada vez que entras, encuentras textos, ideas nuevas que no encuentras en otras revistas o en otros contextos de crónica. A mí me parece como eso, como un sitio en ese sentido, no sé si diría muy libre, pero yo sí que tengo esa sensación, ¿no? Cuando llegué tampoco sabía bien qué me iba a encontrar y me fui encontrando bien, encontrando bien, encontrando bien. Y como que un poco todo resultaba fácil. Mira, voy a poner un toque cuando has dicho lo de odio, digo, quería señalar también una cosa que me resulta muy... Y en la parte que tiene que ver también con lo del neuros, ahí es, ¿no? Es un poco la incapacidad de continencia que encuentras en el ámbito porteño, ¿no? Es como que yo soy una persona más o menos, bueno, que es difícil cabrearse en serio conmigo, o sea que no suelo tener así como disputas, creo que tuve cuatro difíciles, como pequeños encontronazos, ¿no? Y es porque, y además luego siempre es como que echan fuera todo y luego es, perdona, ya me dice mi analista, que es que esto tengo que controlarlo, es que me boicoteo a mí mismo, es que no sé qué, y dices, macho, antes de llegar a esta situación, ¿no? Eso es lo que sí que podría decir que un poco odio, como de 1, 2, 3, piensa antes de montar ese show, ¿no? Pero bueno, esa es la parte también que tiene de excitante y de loca como ciudad atractiva en la que siempre, a mí particularmente siempre me pasaban cosas y tenía que renunciar a cosas para poder trabajar y para poder estudiar, que era a lo que iba, ¿no?
y la verdad es que siempre quiero volver, siempre quiero ir. Ahora tengo un montón de amistades, creo que es el sitio en el que me encuentro más en casa y con más amigos que en ningún otro lugar que tenga. Es estupendo. Vale. Bueno, el caso de Sarai, uno podría pensar, sin leer el libro, que es un amor idealizado, pero estás lejos de la idealización, ¿no? Eso es lo que me parece uno de los mayores logros del libro de Sarai. Que hay un deseo evidente de conocer Buenos Aires, hay un libro escrito por eso, pero no hay ninguna idealización de ese destino posible, ¿no? ¿Cómo conseguiste no idealizar todo eso? ¿Cómo mesurarte y todo eso en ese amor, ¿no? Por Buenos Aires. Pues la verdad es que yo tenía y tengo miedo todavía de cuando la gente lee el libro, sobre todo, por ejemplo, cuando lo ibas a leer tú o cuando lo va a leer alguien de Argentina, porque pienso que seguro que está lleno de estereotipos y de ideas que no se ajustan a la realidad. Tengo la suerte de que como hubiese imaginado siempre tengo esa excusa, ¿no? De decir, bueno, es que yo no he estado allí Claro. y todo esto es fruto de mi imaginación. Pero bueno, de hecho los agradecimientos, le doy las gracias a los argentinos porque daba por hecho que seguramente estaba, no sé, idealizando. Realmente yo pensaba que estaba idealizando la ciudad, pero creo que es verdad que como de alguna manera pienso que sin querer me estaba preparando o me he estado preparando para ir a Argentina, también eso ha hecho pues que haya leído mucha información sobre Argentina, no solo porque sea periodista o no, sino porque sin querer pues me he interesado por cómo se vive allí y al final eso ha hecho también que, digamos, que sepa un poco con toda la distancia y con todas las dificultades, pero que sea consciente un poco pues, de la gran desigualdad que hay allí y de que no todo es maravilloso, aunque aún así yo siga respondiéndole a la gente que me pregunta que si pienso que me voy a decepcionar cuando vaya a Buenos Aires, que tengo clarísimo que no, porque yo no aspiro a que la ciudad sea perfecta, igual que no aspiro a que nada sea perfecto, es que simplemente quiero comprobar todo lo que llevo pensando tanto tiempo, pues cómo será realmente estar allí, que al final es como la prueba de fuego, ¿no? Claro. Bien. Bueno, hay una crónica que escrita por María, que se llama Mi Buenos Aires Crónico y el periodismo narrativo. Es una crónica publicada en la revista Frontera D, que se puede leer online. Bueno, que además de citar muchos nombres de la crónica porteña, como María Moreno, Josefina Licitra aparecen, Sebastián Acher, Javier Sinay, habla de su primera vez en Buenos Aires, ¿no? La primera vez de María en Buenos Aires, cuando la reciben la pintora Andrea San Martín, la escritora Margarita García Roballo, y dice María que las crónicas la ayudaron a entender. Me enseñaron a mirar, dice textualmente. Y una de las cosas que la crónica le enseñó a mirar es esto que les voy a leer textualmente, ¿no? Dice María, enseguida comprendí, por ejemplo, el sentimiento de culpa que podía desarrollar un porteño cabal y sensible y educado como yo en una moral judeo-cristiana ante el desinterés, que a veces desemboca en arrogancia, del capitalino por todo lo que no sea, suceda o repercuta en su ciudad, Buenos Aires. Ahí se está metiendo con una de las grietas que hay en Argentina entre Buenos Aires y eso que a falta de mejor nombre se llama el interior, ¿no? Que Caparrós lo desarrolla en su libro, ¿no? Dedicado a que se llama el interior. ¿Cómo te enfrentaste tú como que venías ya por tus propias grietas como europea? Porque a mí, yo leí eso y me pasó a mí cuando yo viví en Barcelona y tenía que comprender las grietas propias de Barcelona, ¿no? De Cataluña, de España. ¿Cómo te enfrentaste vos a esa cuestión de Buenos Aires y el interior? ¿Y qué le sucede a Marc y a Saray con respecto al interior de Argentina, ¿no? Porque cuando uno dice Buenos Aires, también está definiendo la antinomia, la grieta esa que hay con el interior, si la vivieron de tal manera, cómo se enfrentaron a eso. Bueno, realmente es una cosa que, bueno, lo que pasa muchas veces cuando uno viaja, ¿no? Que tienes como que ir de fuera para darte cuenta de cosas que pasan en tu propia casa, ¿no? Y bueno, pues yo sí soy de Madrid y es evidente que esto pasa, pasa igual, ¿no? Que tenemos una manera de mirar y que es impositiva y que parece que es la única válida, ¿no? Y la verdad es que leyendo las crónicas, claro, cuando yo llegué fue en el 2011 y tenía muy presente todo lo que había sucedido en el 2001 y hablaban de eso, de que Argentina se había latinoamericanizado y eso no era un concepto positivo precisamente. Entonces era como llegaba supuestamente la pobreza de fuera, el fuera era el interior propio, ¿no? Y estaba situado en el conurbano, ¿no? Y eso las crónicas lo contaban muy bien, las crónicas de Javier Sinay o de Licitra, ¿no? Que que has citado antes, ¿no? Contaba muy bien esa situación, ¿no? De toda esa migración, ¿no? Y también la de los suicidas del fin del mundo, de Leila Guerriero, era otra crónica que me puso muy, muy esa mirada en la cabeza, porque claro, ya se iba a la Patagonia, a un pueblo de las Heras, ¿no?
y todos le miraban ahí como diciendo, pero tú qué vienes aquí a registrar, tú qué vienes aquí a contarnos a nosotros si somos los desheredados y aquí no hay futuro, ¿no? Entonces, ¿qué vienes también a imponernos una manera de ser, una manera de estar? ¿Vas a juzgar nuestros suicidios? O sea, me parecía interesantísima esa crónica como lo planteaba, ¿no? Y el orgullo que tenían como de haber nacido y criado, decían eso, o sea, nacer y criarse en un sitio determinado que no era Buenos Aires, ¿no? En general. Y eso la verdad es que las crónicas en ese momento lo contaban muy bien y por supuesto el interior, claro, que Caparrós, él mismo lo dice, ¿no? Que se hace como un personaje así, dice la palabra esta argentina, tilingo, ¿no? Se hace un poco así como un tontaina Sí, sí. para poder contar lo que va viendo sin parecer un arrogante, ¿no? Sin parecer un soberbio. Y eso la verdad es que me ayudó a darme cuenta de mi madrileñismo y de Claro, mi claro. rollo y de que eso evidentemente tenía como que rebajarlo muchísimo, muchísimo porque no cabía que fuera de otra forma, ¿no? Esa es la verdad. Vale, perfecto. A mí, cuando veo Buenos Aires bueno, Argentina desde fuera, me sorprende que siempre pensemos realmente en Buenos Aires, pero de una manera exagerada, porque cuando uno piensa en España no piensa solo en Madrid. Es verdad que, y lo digo viviendo en la ultraperiferia, literalmente, ¿no? Que es así como nos considera Canarias la Unión Europea, y si vives en una isla de las más pequeñas, pues la doble ultraperiferia, ¿no? Pero cuando uno piensa en España no piensa solo en Madrid. Yo he estado de viaje lejísimos de aquí y la gente sabía dónde estaba Canarias, también por el turismo, pero cuando pensamos en España, pensamos en Barcelona, pensamos en el flamenco, podemos pensar en Valencia por la paella, yo qué sé, tenemos muchos más referentes, pero cuando miras a Argentina, parece que solo existe Buenos Aires, por lo enorme que es Argentina, ¿no? Ujú. Y es verdad que luego lees, yo también leí Los suicidas del fin del mundo hace ya bastante tiempo, pero me impactó muchísimo, ¿no? Y también es interesante el tema del petróleo, ¿no? Que por ejemplo como una zona puede quedar totalmente en esas circunstancias y expuesta a que la gente se suicide y no porque le falten recursos, ¿no? No sé, el libro habla, creo, de cómo puedes estar totalmente alejado de lo que consideramos como la vida normal, quiero decir, aunque vivas en un país más o menos desarrollado, ¿no? Porque, bueno, Argentina tampoco es el tercer mundo precisamente, pero me parece que Leila Guerrero eso lo cuenta de maravilla, porque se le da muy bien contar historias que a lo mejor están ahí pero no sabemos ver, ¿no? También la de, por ejemplo, la que cuenta del Malambo, que no es comparable, pero a mí me parece que es excepcional y que demuestra lo importante que es saber mirar, ¿no? Más allá. Bueno, yo cuando llegué en el 2011, que coincidió casi con María, yo creo que fue casi en el mismo mes, y llegué, bueno, en gran parte por una novia rosarina, ¿no? Con lo cual ya desde el primer día este tema estaba ahí, ya me estaban comiendo la cabeza con este tema de Rosario y Buenos Aires, con lo cual ya lo entendí muy rápido, ¿no? Y aparte yo en esa época cada semana iba a Rosario y volvía y tenía casi la tarjeta esta de millas, bueno, no era de millas, pero del rosarino, entonces estaba todo el día entre Rosario y Buenos Aires. Y además ella, como, bueno, es escritora, es artista, es gestora cultural, tenía un discurso muy claro con este tema, entonces ya desde el principio ya o sea, eso asumí. Luego aparte, bueno, leí el interior y bueno, luego fui a Córdoba, fui a varios sitios y bueno, claramente ya incluso la persona, o sea, todo, a ver, son generalizaciones, ¿no? Pero claro, el carácter de los porteños, lo que se asocia en España al carácter argentino está vinculado a lo porteño y es muy distinto, como bien se sabe, en otros lugares, ¿no? En Rosario, Córdoba, en otras grandes ciudades hay bastantes matices, ¿no? Y bueno, en nuestro campo, claro, en lo cultural, pues sí, hay siempre este resquemor de que, claro, de que si eres un escritor o un cineasta o un teatrero, digamos que si no te muestras en Buenos Aires, pues los periódicos nacionales no es muy difícil, ¿no? Que le presten atención, pero claro, es que tiene parte de lógica en el sentido de que es una urbe tan descomunal, o sea, que produce tanto contenido que encima, claro, yo lo he hablado con gente con Juan Forn, que llevaba Radar antes y tal, que bueno, es que hay tanto que mirar, o sea, no me da ya el tiempo para que me cuenten lo que está pasando no sé dónde, que no sé, que tampoco nadie me lo cuenta, ¿no? O sea, como entonces, bueno, es un tema de difícil solución, ¿no? Pero sí que hay ese
ese tema, pero bueno, en mi caso lo aprendí bastante rápido y bueno, y de alguna manera Andrés Ehrenhaus dice que en mi libro en realidad hay una lectura por debajo rosarina de Buenos Aires. Yo creo que eso es como lo de escuchar un disco de rock al revés, que es satánico, pues Claro. sería un poco lo mismo. Tendrá algo que ver Messi también, supongo. Sí, sí. Bueno, si quieren, a la gente si quiere hacer alguna pregunta a Saray, a Margo, a María o a los tres, por favor en el chat la pueden escribir sin problema. Sí, puedo contar una anécdota justo que tiene que ver con lo que acabamos de hablar, que me ha pasado justo este fin de semana y me ha hecho mucha gracia, que de repente estaba en un bar con mi pareja y de repente escuchamos una frase, y era una frase de Argentina, quiero decir, cordobés, pero digo, yo qué sé, será que ha bebido muchas cervezas, no tiene, o sea, no casaba la cosa, ¿no? O sea, digo, no tenía como tal, y de repente, pues ya se levanta y digo, le voy a preguntar, digo, oye, ¿eres argentino, eres de Córdoba? Y me dice en perfecto cordobés argentino que sí, que es de ahí, no sé qué, no sé cuántos, y me pregunta que si soy de Madrid, o sea, que de dónde soy, le digo que de Madrid, y dice, malo, no sé qué, y le pregunta a mi pareja y dice, ¿de dónde eres? De Necochea. Y dice, uy, todavía eso muchísimo peor, eso es como un falso porteño. O sea, yo es que creo que tiene que ver con, o sea, para él todo lo que tenga que ver relativamente con una capital era como el Sí, mal, con ¿no? los acentos, ¿no? Claro. Sí, Claro, bueno, yo sí, soy, sí. yo soy de cuenta que soy de Lobería, al lado de Necochea, y un Ujú, acento, el acento rioplatense, no el porteño. Bueno, Hernán Francés es de Mar del Plata, un acento para el acento rioplatense, y no, a mí me ha pasado que he viajado al interior de Argentina y me han dicho eso de falso porteño o directamente porteño. No me importa, da igual que estés a 500 kilómetros de Buenos Aires, está ujú, eso, ¿no? Esa idea, porque ya el acento en realidad, ¿no? Ya es como portados de una cierta geografía ujú. específica. Bien, bueno, vamos a volver al libro de Saray y a algunas certezas que llega sin haber estado en Buenos Aires, que es un logro, que ratifica también lo que decimos que ha saltado los tópicos. Les leo textual un párrafo del libro de Saray. Los argentinos no entienden la vida sin dioses a los que adorar, porque son dioses mundanos, pueden tener un oído absoluto como Charly García o un don extraordinario para el fútbol como Diego Armando Maradona, y al mismo tiempo caer una y otra vez en la droga. Esa dicotomía es también la que define a Argentina, siempre a medio camino entre la excelencia y el desastre. Argentina le dice al mundo, todos somos falibles, pero poca gente te entrega a cambio tanto placer. Quería preguntarte, Saray, ¿cómo llegaste a esta certeza, sin haber estatizado? ¿Cómo llegaste a esta conclusión tan certera? Y quería preguntar la opinión a Marc con respecto a esto que dice Saray, y cómo vivieron ustedes, en su experiencia en Buenos Aires, este pasaje veloz de la excelencia al desastre, si les repercutió a ustedes que venían de otra cultura, otro rollo, otras ciudades, de otra movida. Eso. Bueno, yo creo que es consecuencia solo de, por un lado, de que haya tenido interés o me haya gustado pues, la música argentina, la literatura argentina, y aparte haya conocido a, yo que sé, artistas que hemos conocido todos fuera de las fronteras de Argentina, quiero decir, porque a lo mejor Charly García pues no ha dado el salto, hay otros argentinos que sí han sido populares en España y fuera de España, pero creo que, no sé, durante el último siglo Argentina probablemente ha estado encadenando una crisis detrás de otra, y a pesar de eso han tenido la capacidad para crear muchísimo, tienen una capacidad increíble para disfrutar, me da a mí la sensación desde fuera de la cultura, y no solo para disfrutarla a ellos, sino para regalárnosla a los demás, ¿no? Entonces me parece admirable desde dos puntos de vista. Primero, porque ellos son conscientes, y me parece que a veces no lo somos, de lo importante que son esas cosas que supuestamente no son importantes para vivir, pero que en realidad son lo que nos da la vida. Y por otro lado, pues nos han regalado todo eso a los demás que hemos podido disfrutarlo, ¿no? Me sorprende la capacidad que tienen, o la capacidad que yo creo que tienen para, digamos, mitificar, a veces parece que en exceso, ¿no?, a algunos ídolos, pero a veces no sé si se puede tampoco vivir de otra manera cuando todo te va mal, ¿no? No sé, la sensación que tengo desde fuera, ¿no? Que no sé si se ajusta con la realidad, pero bueno. ¿Qué dicen? Bueno, a mí me parece que, por ejemplo, no sé, el otro día vi un tema de Pablo and Destruction, que es un cantautor asturiano, no sé si conocen, que ha hecho un homenaje a Charly García, pero al Charly, al salto famoso desde
cóctel, que claro, es que realmente si no se puede pensar, entiendo como no hay más libros o películas, o sea, como que de convertir el balconing, digamos, en un acto performativo de ese nivel, ¿no? O sea, como entonces, este tema, bueno, búsquenlo ahí en YouTube y tal, porque es buenísimo el vídeo, es como todo explicando cómo lo hizo y con imágenes de ese momento. Y bueno, me parece que, claro, hay una serie de personajes ahí que son muy, claro, que han tenido una vida y lo que han, bueno, Maradona, evidentemente Charlie, unos cuantos, a que Gardel, tal, que claro, son como, sí, semidioses, digamos, pero bueno, es que han tenido vida ya casi de unas vidas, digamos, un poco de héroes griegos, casi de alguna manera, con lo cual, pues, se entiende, ¿no?, esta situación. Y luego la otra cosa que ya ha mencionado algo de las drogas, no sé cómo ha salido, no sé cómo lo he pillado, pero lo relaciono que el otro día estaba con Semolina, la directora del Antic Teatro en Barcelona, que me contó que ella estuvo un mes en Buenos Aires en el 96, 97 con la Fura dels Baus, ¿no? En un lugar que me dijo que se llama Obras, que yo no conocí, pero que Claro, con Fausto creo que fue un año. Y que, bueno, que era un éxito y, bueno, que estuvieron un mes allí y que dice que ella, bueno, ella se encargaba de cada día, que se pegaban cada fiesta después bueno, era esta época menemista de la cocaína y de tal, y que dice que hay gente que estuvo un mes ahí que si no llegan a volver al mes, dice, ya no hubieran vuelto, según ella, dice, ¿no? Que ya volvían con la cara amarilla y tal, del desmadre que era vivir allí, hacer la obra, estaban, y que dice que les reconocían por la calle, que iban, o sea, que en un momento en esa época la Fura dels Baus, que era un grupo como, no como ahora, que se ha convertido en una parodia un poco de sí mismos, pero, y bueno, y cómo todo eso luego influyó en estos grupos que crearon, ¿cómo se llamaban estos? De Fuerza La Bruta, Guarda. la Guarda y tal, que salieron. O sea, que en ese sentido, a veces ha habido procesos, digamos, que cosas de ahí han venido aquí, por ejemplo, en lo teatral, pues ha habido mucha influencia, pero claro, en este caso de la Guarda, pues viene de ahí de eso de la Fura, ¿no? De ese momento que la Fura llegó allí y la rompió y se volvió como... Entonces es interesante como, para mí en mi caso, después de haber escrito el libro me han empezado a contar gente historias que las hubiera metido, ¿no? Pero que ya sería otro libro, digamos, pero como de experiencias ahí muy fuertes, de testimonios de gente vinculadas con momentos en distintas épocas, ¿no? Como que era muy distinta la Buenos Aires de los 90, luego la de los 2000. Yo ahora me he acordado exactamente que yo estuve en el 2000, o sea, la primera vez, ¿no? Y que pagué un café a $4, ¿no? Claro, luego lo he llegado a pagar a, no sé, a 10 céntimos de dólar, ¿no? Entonces, claro, ese desequilibrio es bastante fascinante a nivel de economía también, pero bueno, ya es otro tema eso. Ya, ya. Bueno, un poco, la verdad es que esto casi que lo han comentado en parte ellos, no sé, es un poco reiterativa. Quiero decir, a mí la primera persona que me habló un poco de esta especie de como de estar, de ser lo mejor y lo peor en el mismo paquete, ¿no? Y de tener esos dioses que representan eso, ¿no? Esos dos polos, fue el filósofo Luis Diego Fernández. Y él lo tenía clarísimo, es de los primeros que me habló bueno, en concreto que le has citado tú, de Maradona, no como la representación de la argentinidad, sin más ni más, en eso ser alguien extraordinario, una genialidad con un don divino, y por otro lado, pues poder caer en lo más denigrante. Y bueno, supongo que realmente yo no tuve... O sea, así decir, he vivido esto, pues a lo mejor en el día a día, las cosas que he contado antes, ¿no? Que das con gente con la que convives, con la que estás charlando de proyectos maravillosos, que tienen ideas geniales y muy bien estructuradas, y luego pues un poco la broma esa que comentaba, ¿no? De boicotearse a sí mismos o de fastidiarla en el último momento de la manera más torpe y fastidiar un proyecto que en sí mismo es estupendo o es maravilloso, o no tener el tino, ¿no? para eso. Y eso no les deja más que... O sea, siguen siendo geniales, pero claro, se produce esa situación, ¿no? tan peculiar, ¿no? Eso es lo que quizá podría decir, ¿no? de esta idea. Vale. Bueno, Minerva nos manda una pregunta. Dice, me gustaría preguntarle a todos cómo transitan la ciudad, caminando en subte, en cole, cómo les gusta experimentar la ciudad, qué sonidos y olores callejeros relacionan con los distintos barrios. Bueno, esto lo pueden responder Marc y María, que estuvieron en Buenos Aires, pero también creo que nos cuente Saray cómo fue sus paseos por Google Earth, que seguro que los hizo, ¿no? Sus paseos virtuales, ¿no?
a ver qué, sus caminatas virtuales. Pero bueno, dejamos primero que María y Mar nos cuenten cómo han vivido la ciudad en olores, cómo la experimentaron, cómo los transportes, cómo se movieron en ciudades, entiendo que es la pregunta, ¿no? ¿Cómo les gustaba moverse? Bueno, yo la caminé mucho porque, bueno, me encanta, digamos que aparte allí creamos con Esteban Feune de Colombí el paseo Robert Balser, lo creamos un poco caminando ahí por San Telmo y bueno, esa obra a nosotros nos ha cambiado un poco la vida y desde entonces pues somos muy caminantes. Pero bueno, por otro lado, Buenos Aires es fascinante el tema del sistema de los bondis, de los autobuses, pues creo que el 152 debe ser el autobús que más veces he subido en mi vida porque, bueno, como funciona 24 horas pues y hace una ruta como entre San Telmo, Palermo y tal, pues me iba muy bien y pillarlo a cualquier hora del día o de la noche, no sé, y es bastante peculiar el tema de ir en autobús allí porque vas escuchando a veces las conversaciones de alguien que le llama a una amiga para contarle la sesión de psicoanálisis del día anterior, ¿no? Entonces es interesante porque no solo vas a psicoanálisis para el día siguiente recrearlo con otra persona, o sea, es como el meta del... Seguir psicoanalizándose. Claro, porque le cuentas cómo fue esa sesión, que básicamente repetir lo mismo que ya le has dicho, pero a otro interlocutor, ¿no? Entonces, si vas cerca, vas escuchándolo durante todo el viaje, ¿no? Entonces es fascinante, ¿no? Bueno, yo un poco en una parte que igual que Marc, o sea, pasear y pasear y pasear, también la suerte bueno, que creo que en parte los dos teníamos, que al no tener un trabajo más ortodoxo, más al uso, pues tienes la posibilidad de ir caminando a los sitios, de transitar y eso forma parte de tu trabajo y de ir nutriéndote de todo lo que necesitas, ¿no? Y yo caminé muchísimo y las primeras veces me confundía mucho porque esto de las cuadras, pues te crees que puedes y luego dices, bueno, creo que voy a morir como siga esta calle y aquello no llegue ya al sitio al que se suponía que iba a llegar, ¿no? Porque son interminables las calles y es amplísima la ciudad. Y luego yo me acuerdo que en la crónica que has mencionado tú, Laureano, yo decía en un momento que no es país para viejos, haciendo un poco de chiste, porque yo me acuerdo de esto de coger los autobuses, de tomar los autobuses o sea, y unos frenazos y me paro en cualquier lugar y bájate como puedas y súbete como te dé la gana, que yo decía, digo, menos mal que es una población joven, digo, porque si no, digo, acabarían en la mitad Bueno, a mí por lo menos esa fue mi primera experiencia con lo que eran los autobuses, ¿no? Y el subte también lo pillaba, lo tomaba bastantes veces, también un poco por ese mismo recorrido que comentaba Marc de San Telmo y de Palermo, que bueno, son como zonas en las que más o menos te vienes a mover, ¿no? en un punto. Y sí, la verdad es que pasear muchísimo. De todas maneras, es que cada barrio es un mundo. Es que cuando preguntabas por los olores y por todo eso, ya sé que esto es como o sea, que pasa en muchas ciudades y que cada barrio tiene su idiosincrasia y demás, pero creo que en Buenos Aires se nota de una manera muy exagerada, también porque los barrios son mini ciudades, son tan grandes que son que te encuentras millones de cosas metidas en cada uno de esos barrios, ¿no? Y no sé, creo que uno de los más significativos que me parece que, no sé, Saray, si tú también lo comentas ahora no me acuerdo, en el viaje, el de Once, ¿no? Que es uno de los barrios así como que tienes que ir a visitarlo aunque no estés por allí, porque ese conglomerado de lugar de venta y todo lo habido y por haber y lleno de judíos de todos los tipos, ¿no? Es como maravilloso, ¿no? Lo que se presenta ahí, un microcosmos espectacular. Bien, bueno, Saray, tus paseos virtuales. Bueno, yo usé mucho Google Earth y Google Street View para ver cosas que no había visto, ni siquiera, yo que sé, en películas o en series o lo que fuera. Pero es verdad lo que dice María, que me daba cuenta de que a mí me encanta caminar, pero que eso es inabarcable para hacerlo caminando, sobre todo si vas poco tiempo, porque claro, quieres ver muchos sitios distintos. Y bueno, y hay cosas que no puedes hacer caminando a no ser que, bueno, que estés viviendo en la ciudad, que es lo ideal, ¿no? Pero también reconozco que sentía curiosidad porque recuerdo que mi padre me contó cuando fue que se montaba en la guagua y escuchaba a Charly García o cosas así, ¿no? Que a mí me parece surrealista porque aquí, claro, normalmente cuando en la guagua me refiero en el autobús,
la música que te suelen poner en los lugares públicos, pues no suele ser una música que me entusiasme, entonces imaginarme en una ciudad escuchando encima la música que me gusta cada vez que entro en un sitio o me monto hasta en un transporte público, pues reconozco que también me entusiasmaba. Pero vamos, que yo lo que hice básicamente para hacerme la idea del viaje es pues mirar dónde estaban los sitios a los que quería ir, cuánta distancia había, a cuáles podía ir caminando porque estaba más o menos en la misma zona, pensar dónde me quedaría y todo lo que podría hacer caminando, pero no creo que se pueda viajar sin caminar, porque una parte del viaje es caminar, vagar más bien, ¿no? Por la ciudad sin tener también un destino fijo, sino perder un poco el tiempo. Bien. Bueno, Saray, tú dices que tienes pendiente escribir la lista de los lugares a los que no irás cuando vas a Buenos Aires. Quería preguntar si ya la escribiste y si Marga y María tienen su propia lista de los lugares que nunca irán a Buenos Aires. Yo no la he escrito, lo reconozco, la sigo teniendo pendiente porque es que me cuesta mucho ponerme a pensar en el viaje en serio como si fuese ir mañana otra vez, porque tengo esta sensación también un poco de frustración, ¿no? Me gustaría ponerme a prepararlo cuando sepa ya que tengo como un objetivo real, ¿no? Que va a pasar. Ahora me gustó hacer el libro y me encantó pensar en Buenos Aires, pero también tengo un poco ese sentimiento de, no sé, de no realizado, ¿sabes? Vale. Del castillo kafkiano, ¿no? No, yo no tengo ninguna lista porque justo si me dicen un sitio que no vaya, yo quiero ir o no sé. De hecho, por eso fui a Tierra Santa, ¿no? Porque nadie que conocía había ido, ¿no? Entonces digo, bueno, pero no puede ser. O sea, esto hay que verlo, ¿no? Realmente, luego sí que he detectado a alguna gente, pero es tan insólito que vale la pena como registrarlo, ¿no? Pero bueno, eso sucede a veces que algo tienes aquí, no sé, igual los de Barcelona tampoco vamos a la Sagrada Familia, ¿no? Entonces, pues bueno, es como que la está allí, tiene demasiado peso y supongo que Tierra Santa es de esos lugares. Pero no, a mí siempre, por ejemplo, me sorprende mucho todo el lado de la costanera y que a priori la gente no va mucho y la costanera es realmente, bueno, tanto en la parte del lado de Aeroparque como toda la parte más sur y tal, o sea, como que hay unos lugares como muy que se escapan un poco de las rutas de lo que uno imagina en Buenos Aires y bueno, y que son unos paseos bastante brutales, ¿no? Como que entras a veces que no sabes muy bien de cómo mirar y cómo, en qué sentido hay las corrientes de aire, una arquitectura rarísima, algún edificio viejo de la época de hace 1000 años mezclado con una zona portuaria que no sabes si está funcionando o abandonada, entonces paisajes así como bastante raros, ¿no? Y que a mí, que los he ido descubriendo más las últimas veces, ¿no? Que las primeras veces que iba también los ignoraba y de repente las últimas veces me he dado buenos paseos por ahí. María, es que, o sea, no, una lista de no lugares en Buenos Aires, no. Lo que voy, cada vez que voy, intento ir descubriendo cosas que no me haya encontrado en otras ocasiones, pero la verdad es que ahora ya cada vez que voy un poco, voy a encontrarme con amistades y me voy dejando guiar por el día a día que plantean, ¿no? Y no son lugares en principio a lo mejor especialmente turísticos, ¿no? Pero están bien. Por ejemplo, Saray habla de la trastienda en San Telmo y yo no había ido a la trastienda hasta el 2019. No conocía el local y una amiga, María Zago, me llevó, estuvimos ahí viendo a un grupo uruguayo buenísimo y fue maravillosa estar en la trastienda. Genial. Es un sitio, Saray, que tienes que ir, de los de sí. De todas maneras, yo me refería a lo de, cuando hablo de lo de hacer listas de lugares a los que no ir, claro, me refiero cuando vamos de viaje, un viaje corto, porque si tienes que elegir a qué sitios ir, pues a mí me parece importante elegir a los que no ir, porque al final, si estamos pendientes de todos los sitios a los que nos dicen que tenemos que ir, no nos da la vida, ¿no? Bien, y ahora que estamos hablando del tema del turismo, bueno, uno de los que Marc menciona esta crónica fantástica sobre Tierra Santa, que se puede encontrar en Altair Magazine, ¿no? Se publicó en Altair Magazine originalmente, creo, y así que creo que se puede ver online, fascinante.
Y los tres viniendo de uno de los países más turísticos del mundo, donde el tema del turismo ya ha generado un problema sociológico, sobre todo en ciudades como Barcelona, Madrid o, bueno, supongo las Canarias también, ¿no? Y en algunos, quizás, o sea, de ser una industria próspera pasa a ser un problema de gentrificación y de alquileres caros y todo. Quería preguntarles cómo ven ese fenómeno en Buenos Aires. Si ven que está sentado de la misma manera que aquí, o que aquí en España, o que si es un proceso que va mucho más lento y que todavía puede haber la salvación de no morir de éxito, como pasó con Barcelona. Quería que me comentaran un poco cuál es su visión al respecto. A mí, con toda la distancia, me da la sensación, o a lo mejor es que lo quiero pensar, que va más lento y que la ciudad es como más caótica y más difícil de domar, por decirlo de alguna manera. Pero no es que por eso quiera decir que soy optimista, porque lo he visto aquí y lo he visto en más sitios y a veces parece que es una cosa que es difícil ponerle remedio, ¿no? Ha sido muy difícil ponérsela en otros sitios y todavía no... Bueno, todavía no he visto que se le haya puesto remedio en ningún sitio, con lo cual tampoco soy muy optimista con respecto a Buenos Aires, pero sí desde fuera tengo la sensación de que no va a la misma velocidad. No sé cómo están María y Marc, que han estado allí, lo sabrán mejor. Yo la verdad es que en Buenos Aires a veces me da la sensación que no hay turistas, o sea, nunca los registro, o sea, que yo creo que es tan grande, es como que quedan difuminados ahí en la inmensidad. Es como que digo, no, aquí no hay, no sé, nunca los veo. Por otro lado, también creo que es una ciudad, bueno, para mí en mi caso casi todas, pero es más que no sé qué sentido tiene ir a Buenos Aires una semana, ¿no? O sea, a mí me gustaría ir a Buenos Aires a vivir a Buenos Aires, pero hay una semana no creo que haya unos atractivos para ver tal cosa o tal otra, o sea, un museo, el Malva. A ver, el Malva está bien si estás viviendo ahí para ir, pero ir solo para ver algo en el Malva no tiene mucho... O edificios, pues sí, hay miles de edificios, pero no hay ninguno particularmente que justifique un viaje, ¿no? O otras historias, ¿no? Entonces yo creo que es más para vivir que para visitar, ¿no? Y por eso, y bueno, y eso tiene mucho más encanto para mí, ¿no? Entonces ya lo del turismo, no sé, es todo muy deprimente, o sea que los típicos opinadores, o digamos ahora con esto de la pandemia, que todo iba a cambiar y bueno, en Barcelona ya nos estamos dando cuenta que ya estamos en el minuto 1 de la pospandemia y ya está casi todo igual que antes, o sea que no ha cambiado nada. Claro, de Barcelona la protagonista del turismo es total, vos salís a la calle y los turistas son protagonistas de según qué barrios, ¿no? Ya está, vez con su... Ya nunca se fueron, yo creo. Vas a tener Marc que hacer otra vez lo de Iris Go Home. Sí, no, yo ya está, yo ya lo intenté, ya me insultaron, ya me dijeron de todo, entonces ya es un tema que no, ya lo he asumido como trauma personal y ya está, no pasa nada. Bueno. Yo estoy de acuerdo con Marc en que yo creo que el turismo allí es más, o sea, supongo, no tengo ni idea, porque yo llegué a Buenos Aires y la primera vez que estuve no me moví. Me parecía que era tan maravilloso que a mí no se me había perdido nada en las cataratas. Y seguro que hay que ver las cataratas, ¿sabes? Pero es que yo estaba encantada con las calles de Buenos Aires y con lo que me estaba sucediendo ahí en la ciudad, ¿no? Pero me imagino que se verá más ese tema del turismo, ¿no? Pues cuando vas, no sé, cuando vas a las cataratas del Perito Moreno, no sé, esos circuitos, ¿no? que se organizan desde fuera y que van un poco a una cosa y otra cosa y otra cosa en 10, 15 días. Y supongo que ahí se verá más ese turismo marca que se vive en otros espacios, me imagino. Yo me acuerdo de una anécdota cuando estuve allí que ahora supongo que ya, la verdad es que no he hablado de este tema y es un tema que tengo que hablar con mis amigas. En aquella época muchas de ellas estaban muy, muy convencidas como muchos, del cine de Woody Allen, ¿no? Y recuerdo que yo les decía como tengo muchísimas ganas de que hagan, como lo del Vicky Cristina Barcelona, digo, pero que hagan esto en Buenos Aires y que lo presenten como la gente por en la zona esta de Puerto Madero, ¿sabes? Ahí tomándose espaguetis o yo qué sé, ¿sabes? Y tú diciendo, vas a ver tú lo simpático que es Woody Allen y su simplificación de las ciudades, ¿no? Y era un poco como
yo no sé, que me parece un poco que Buenos Aires tal vez sí para mucha gente y que no es tanto, ¿no? Bien, hay una pregunta de Natalia que dice, ahora les quería preguntar si tuvieron alguna experiencia de alguien que los trate mal por extranjeros o españoles, alguna experiencia medio friki con eso. ¿Y qué pasó con los otros argentinos cuando lo contaron? No sé. Hombre, de tratar mal, no, yo no tengo una experiencia personal, pero sí que es verdad que yo siempre digo que cuando uno va, por ejemplo, en términos literarios, que es curioso que en principio nos convoca a haber escrito un libro y no hemos hablado de literatura, pero bueno, está bien, igual no hace falta hablar de literatura, pero justamente en literatura hay una percepción de la literatura española, del escritor español, es muy negativa, ¿no? De parte de los escritores y periodistas porteños, digamos, y entonces es muy difícil, hay unos prejuicios y las traducciones y esto, entonces es un tema de conversación, digamos, bastante, y hay como una mirada muy, muy sesgada o poco interés en descubrir, porque yo lo entiendo, pero a veces cuando les pides nombres concretos, claro, se refieren a gente que yo tampoco leo, ¿no? Entonces es como si yo también hablara de la literatura argentina con ciertos autores que no, claro, no son... Pero bueno, existe en ese tema sí que hay que cuando tú llegas al principio como, bueno, digamos, de alguna manera uno no puede evitar ser de donde es, pues hay cierta mirada prejuiciosa sobre el tal, pero bueno, que nada que no se pueda superar después de 7 horas de conversación y en un bar, ¿no? Entonces, ya pues nada, entonces ya después de eso ya todo bien. 7 horas de media aproximadamente, más o menos. Horas de charla que te deja la cabeza como que te va a explotar, ¿no? Bien, otra pregunta para María acá. Alguna vez comentó, dice Daniel, María Angulo alguna vez comentó que era un país europeo habitado por bolivianos. ¿Es así? ¿Qué significa? Ay, yo nunca dije eso. ¿Qué cosas que dices, María? Para nada en absoluto. Eso está mal citado y mal dicho, pero bueno, en cualquier caso, tiene que ver con, no sé si te acuerdas, Marc, de la performance que hicieron en el salón este que montamos de narrativas de realidad, que Gabriela y Jaime, cuando hacían, Gabriela Wiener y Jaime Rodríguez, cuando estaban haciendo entre ellos su chat, ¿no? Y entonces una de las partes, así un poquito de humor, y eso es lo que cito yo en la crónica que antes ha comentado Laureano, que me parece, tampoco voy a citar del todo bien porque no me acuerdo del todo, pero fue algo así como que le contaba a Gabriela qué le parecía Buenos Aires. Y decía, pues Buenos Aires es una ciudad muy bonita, pero es como una ciudad europea que se lo hubieran entregado a paraguayos o algo así. Y en cuanto a que se estaba un poco en la idea de decayendo, ¿no? De que había como que arreglar muchas cosas, ¿no? Y que faltaban infraestructuras y demás, ¿no? Y creo que es algo así, pero esto va a quedar muy mal y no es ni correcta, ni el propio Jaime Rodríguez seguramente lo diría así del todo. Habría que ver exactamente la representación, la performance que hicieron, que fue maravillosa en el Centro Cultural de España en Buenos Aires y que fue un exitazo, la verdad, esa intervención de ellos y estuvo genial. No sé si te acuerdas tú de la anécdota, a lo mejor te acuerdas, Marc, no sé, de exactamente ese No, dato que, como lo preguntan. la verdad es que no sé, ahora que lo he visto aquí en el chat, me extraña que tú digas, claro, que evidentemente jamás pensaría que tú puedes escribir algo así, pero no recuerdo, no recuerdo ese momento. Porque era una broma ahí como parte de Jaime, que El vamos, Jaime y juego. Gabriela son peruanos, o sea que evidentemente serían las últimas personas, yo los conozco, y que dirían este comentario con un tono, digamos, racista o clasista, ¿no? O sea que supongo que era una broma que venía de algo, pero no me acuerdo. Sí, sí, tal. Bueno, creo que ya, Hernán, vamos cortando. No sé si, sí, Como quieran, estamos aquí. si alguien tiene alguna pregunta más. Quedan como 6 horas hasta que sea lo que dice Marc Ah, 7 de horas. media de las 7 horas Vamos a ir a tomar algo y después volver. porteñas. Claro. Bueno, Argentinos que somos laureanos los podemos inducir en la conversación y extenderlo, y extenderlo más. bueno, Genial. nada. Preguntarles por último, ¿cuándo a Buenos Aires? ¿Cuándo tienen pensado? ¿Cuándo quieren?
¿Cuándo le gustaría ir? Yo antes del 30 de junio del próximo año, porque como dije al principio, tengo el bono con el dinero de los pasajes y me gustaría, aparte de que no quiera perderlo, ir. Me habría encantado ir en septiembre de este año, que se hubiese cumplido un año, pero ahora mismo la verdad que no me veo muy, no creo que sea el mejor momento ni que se pueda ir, y como no sé cuándo se va a poder ir, pues lo tengo aparcado de momento. Marc. No tengo previsto, y ahora con las dificultades aún, pero bueno, sí, cuando se pueda intentaré ir porque sí, ¿no? No necesito muchas razones, ya, es como que solo para ver a los amigos ya está ahí para eso, básicamente, ¿no? Yo cuando hace como unos meses, cuando estabais más o menos en enero o así, en el verano de allá, pues bueno, como parecía que todo iba para adelante y que todo iba mejor y que todos íbamos a vacunarnos y que todo era tal, pues estuve hablando con algunas amigas de Buenos Aires y la intención era ir ahora que vienen mis vacaciones aquí en España, ir para julio, para finales de julio por ahí y estar un tiempito y demás. Pero bueno, poco a poco se va viendo que eso es imposible prácticamente ahora mismo. Vamos, que está la situación muy difícil y bueno, y las medidas han endurecido justamente, parece que hace 2 días empezaron unas nuevas restricciones. Y no, vamos, no lo veo nada claro, pero vamos, espero, sueño, deseo que en el mes de diciembre de este año no pase de esa fecha, que yo pasé por Buenos Aires yendo por la Plaza de Mayo y por todo eso. Bueno, les agradecemos muchísimo, Saray, Marc y María, por el tiempo, por lo que nos han contado. El año que no viajé a Buenos Aires, Saray enseñó Sobrito, Ediciones Menguantes, recomendadísimo. Neurosaires, Marca Elias, del libro de Sorsal, recomendadísimo. Inmersiones, María Angulo, de Ediciones de la Universidad de Barcelona. Les recomiendo que los sigan en sus redes sociales a los tres. Los googleen, busquen sus crónicas, sus reportajes, sus escritos en redes, que tienen un montón. Y ha sido un grato momento. Les agradezco mucho. Gracias, Hernán. Gracias al Consulado de Barcelona. Gracias a todas y a todos los que nos acompañaron. Y nada, un abrazo grande y espero encontrarnos pronto físicamente, sobre todo. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y por organizar todo, Laureano, y gracias al consulado también. Sí, muchísimas gracias, de verdad. Gracias y salud. Hasta la próxima. Muchísimas gracias a todos, chicos. Esperamos verlos pronto y ojalá nos podamos ver más cerquita, ¿no? Frente a frente. Pues gracias a todos los que estuvieron escuchándonos y viéndonos. Y les deseamos, bueno, un feliz y un buen verano. Y nos estamos viendo pronto, ¿sí? Bueno, nada más por aquí.